Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir contenido de nuestro programa de esta fecha. Va a ser un programa interesante, no solamente uno, van a ser dos, porque nosotros vamos a aprovechar la presencia de la entrevistada del día de hoy y le vamos a sacar todo lo que ella pueda porque tiene mucho que dar. Vamos a sacarle el jugo como la Antonio Isa Conde. Porque ella además tiene demasiado demanda, sí. Y cuando uno logra que ella venga al programa, pues realmente debe aprovechar su presencia para que nos oriente y nos habla de ese gran trabajo que tiene a su cargo y que lo realiza con pasión y con ahínco. Ustedes la verán cuando ella comience a hablar. Estamos hablando de la doctora Yocasta Guzmán Santos, quien es la directora general de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Así que, doctora, bienvenida y gracias. Déjeme antes de terminar la introducción, que la doctora participó en la ley, o sea, ella participó en la ley 34006, pero además fue reconocida como una mujer de muchísimo trabajo y muchísima capacidad por Antonio Isa Conde en su libro, que yo recomiendo al que pueda comprar ese libro, que lo compre y lea un libro, porque la verdad que yo desde que lo agarré, yo no puedo soltar el libro. Sí. Es un libro que don Antonio hay que felicitarlo, porque no solo es porque habla de su vida, sino como dice las cosas. Sigue siendo un hombre de mucho coraje. Un hombre muy transparente, muy claro y directo. Muy llano y sencillo. Yo felicito a don Antonio y a los dominicanos que compren ese libro, que se le está comprando libros de Vargas Llosa. El de don Antonio que comprar. Sí, es un libro hermosísimo, sí. Realmente. Y usted fue mencionada en el libro. Sí, me sentí muy honrada por ese momento que don Antonio sacó para hablar de nosotros. Yo le debo mucho, aprendí mucho a trabajar con él. Sí. Yo le diera el premio de Pedro Enrique Ureña a don Antonio. Sí, no ese bandido de Vargas Llosa. Sí, como él dice, son sus memorias, las memorias de un desmemoriado. Entonces doña Yocasta participó en la ley 34006, por lo tanto la conoce bien. Pero igual como ella nos dijo en la pausa o antes de empezar, no solamente participar en la construcción de la ley, sino en el desarrollo y en el cumplimiento de la ley. Y ahí es que tiene el entusiasmo. Y vivir su aplicación. Sin embargo, doctora Yocasta, yo quiero empezar con algo. Realmente, esta es una ley 34006, o sea, comenzó en el año 2006. Su antecesor también fue reconocido públicamente como una persona que tuvo un buen desempeño. El doctor Eric Hassin. Correctamente. ¿Qué ha pasado en los 3 años y pico en lo que ya está usted? ¿Cómo ha avanzado? Porque no hubo nada negativo en la gestión anterior, pero sí ha habido avance en la que es lo que manda un desempeño posterior a otro. Claro. Avanzar. ¿Qué se ha hecho en avance? En términos estructural o conceptual rápido, no sin detalle. A mí me gustaría, perdón doctora, que antes de comenzar a desarrollar el programa y a contestar las inquietudes que tenemos, motivemos un poco el programa porque nos surgió la idea de que usted viniera cuando escuchamos el discurso del presidente Medina y su proclamación como candidato a la reelección y la promesa que reiteró de transparencia y del manejo pulcro de los asuntos del Estado. Así es. Entonces, reconociendo nosotros que el trabajo que usted desarrolla en esa entidad tiene tanto que ver con este tema de la transparencia y del control de los manejos,
indelicados, por no decir, de los recursos del Estado, que siempre ocurren y son cosas que es el común en todos los países y en todas las administraciones públicas. De lo que se trata es de que las entidades que tienen la función y el trabajo de establecer las normas, de darle seguimiento a las mismas y aplicar y hacer los procesos, claro, y llevar a cabo todo el trabajo de su aplicación, hagan ese trabajo en la forma en que usted lo ha venido haciendo, con todo el esfuerzo que usted hace día a día y con todo ese ahínco, y además con el apoyo del personal que usted tiene bajo su dirección, que todo el que lo conoce o ha podido trabajar con ellos sabe que se trata de un personal con muy buena dedicación y que realmente sigue la guía suya. Yo creo que la pregunta que le hace Ezequiel también debe complementarse con otra donde usted nos diga qué es contrataciones públicas. Esto es para los amigos de Agenda Económica. Claro. ¿Cuáles son sus funciones y cómo se relaciona esto con los manejos de los recursos del Estado? Claro, sí, gracias. Muy buenas preguntas. Ezequiel, una pregunta para una hora ahí. No, ahí yo voy a tratar de resumir para que avancemos y ustedes que me están ofreciendo su tiempo aquí, el de sus espectadores, lo vamos a aprovechar para que sepan lo que estamos haciendo. Porque a nosotros nos interesa mucho difundir todo esto. Usted decía qué pasaba o qué hemos avanzado en este tiempo. Nosotros decimos que la dirección de compra ha estado sometida a mucha presión. ¿Por qué? La dirección de compra, como tú dices, es muy joven. Es apenas del año 2006. Correcto. La Cámara de Cuentas es de cuando el origen de la República. Exacto. El Ministerio de Hacienda igual. Contraloría General de la República más o menos. Es decir, estamos con una estructura institucional muy afianzada. Y lo que nosotros hemos tenido que hacer en la dirección es desarrollar capacidades institucionales porque la institución era muy joven. Incluso el personal nuestro es muy joven, muy apasionado con lo que hacen, muy comprometido, pero muy joven. Entonces, ¿qué nosotros hicimos cuando llegamos? Que ahí está un poco cuál ha sido el cambio. Nosotros le dimos, sobre la base de las promesas que había hecho el presidente, porque me encanta poder decirlo, el trabajo que nosotros hemos hecho viene sobre la base de unas promesas que hizo el presidente en campaña. Ya estamos en campaña de nuevo, sí. ¿Me entiendes? Es decir, lo que hemos realizado en 3 años y 6 meses fue la promesa de Danilo Medina cuando estaba en campaña antes, ¿verdad?, de esta gestión. ¿Y qué dijo él? Que fue muy reiterativo en eso. Claro, él dijo transparencia, oportunidades para las pymes. Teníamos del año 2008 una ley de pymes que no se había podido implementar y que establece que el 20% de los presupuestos de compras deben ir a las micro, pequeñas y medianas empresas, 15% y 20% si son mujeres las que liderean las pymes o si son mujeres individuales. Y eso no se había podido hacer efectivo. ¿Por qué no se había podido hacer efectivo? Porque igual la ley era muy joven. Y las asociaciones, que son los que son nuestra contraparte para trabajar el tema de pymes, todavía también eran muy jóvenes y no estaban estructuradas. Entonces, aunque se venía demandando que se cumpliera con la ley de pymes que establece ese 20%, las condiciones no estaban dadas. ¿Por qué? Cuando llegamos, lo primero que hicimos fue contactar a las asociaciones. No tenían información de sus asociados. La información que tenían era desactualizada. Cometimos la mejor de las novatadas cuando llegamos. Quisimos comenzar a enviar la información de los procesos y nuestro correo se quedó en spam por 1 año. Todos los correos rebotaron. Le pedíamos que nos dijeran el volumen que podían producir, fabricar. Tenían que irlo a levantar. Es decir, tú necesitas una estructura en el sector productivo que te ayude a llevar adelante esas políticas. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Desarrollarla al mismo tiempo. Entonces comenzamos a trabajar con las asociaciones, tengo un amigo que siempre refiero a lo que me dijo, él me dice, mira Yocasta, en prensa vende o el dinero o la sangre.
Entonces, que yo dije, lo que tenemos en compras públicas es dinero, porque el Estado lo que hace es o utiliza los recursos públicos para el pago de la deuda o de los intereses de la deuda, o para la nómina pública o para las compras y contrataciones. Entonces lo que tengo es dinero. Para las inversiones. Vamos a identificar qué significa el presupuesto de compras del presupuesto nacional. Y tomamos un indicador internacional que dice que entre el 28 y el 31% de los presupuestos nacionales van a compras y contrataciones públicas. Con ese dato salimos y cuando la gente comienza a ver, lo primero, ¿sabes lo que nos pasaba? Que la gente ni sabía de cuánto era el presupuesto nacional. Cuando íbamos a los talleres, le decíamos a la gente, ¿usted sabe de cuánto es el presupuesto nacional? Nadie sabía. Entonces, oiga, usted tiene que saber de cuánto es el presupuesto, porque el 20%, entre el 28 y el 31, va a compras y el 20% de eso va a pymes. En ese momento eran unos 168 mil millones de pesos y para pymes más de 40 mil millones de pesos. Cuando la gente comienza a ver esos números, entonces comienza a llamarle la atención. Abrirse de los ojos. Dice, pero ven acá. Lo otro que hicimos fue tratar, nosotros decimos, de desmitificar las compras públicas. Porque la gente ha pensado siempre que lo que compra el Estado es sofisticado. Y entonces cuando vamos y le decimos a la gente, señores, el Estado compra lo que usted compra en su casa, alimentos, ropa, zapatos, vehículos, tecnología, combustible. Lo único que por el volumen y la dimensión en la extensión en el territorio que compra, entonces cualquiera quiere tener al Estado como ese cliente. En todos los países los estados son los que más compran, tienen los mayores presupuestos y mientras más grande el país, mayor. ¿Qué nosotros dijimos? Habíamos trabajado en la ley y las leyes de compra tienen unas características hasta ahora. En sentido general, muy pocos países están tratando de dar el giro que estamos dando aquí, pero cuando conocen cómo nos ha ido, cada vez quieren más conocer el modelo nuestro. ¿Qué nosotros decimos? Nosotros no podemos solo vernos como órganos reguladores, porque nosotros tenemos información en los sistemas de compra. Y esa información, usted ha oído, ¿verdad?, que dicen que la información es poder. Nosotros lo que dijimos, nosotros no queremos esa información para nosotros. Se la vamos a pasar al que la necesite para que pueda participar. Y comenzamos con algo que para mí fue el cambio radical. Hay dos aspectos que yo entiendo, dos temas que hicieron como el punto de quiebre. Uno, el reglamento 543, que dice que todos los procesos tienen que publicarse y que en lo que no se publica se puede anular. Absolutamente todo, incluido las urgencias, las emergencias y dos modalidades que no llaman tanto la atención, pero que es donde la administración más recursos mueve, que es en compras menores y en comparación de precios. ¿Y por qué? Porque todos los países de la región tenemos un sistema presupuestario que todavía está en desarrollo y muchas veces no tenemos los recursos de la manera que queremos. ¿Y qué es lo que nos permiten los recursos que nos dan? Comparaciones de precio. Entonces, dijimos, todo se publica. A partir de que se publica, ¿qué nos dimos cuenta? Con publicar solamente no va a haber la diferencia, porque la transparencia es más que publicidad. Y ahí lo que planteamos fue, la ley nuestra dice que solo forman parte del Sistema Nacional de Compras las unidades de compra de las instituciones y el órgano rector. Pero ahí falta gente. ¿Quiénes faltan ahí? Los proveedores, las MIPYMES, las mujeres y la sociedad. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Que eso no lo tiene nuestra ley de compras. Nosotros vimos la Constitución de la República, por ejemplo, en su artículo 222 establece que el Estado tiene que proteger y auspiciar a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se lo dice así como una obligación del Estado. Pues yo agarro mi Constitución. ¿Qué dice la Ley de Inversión Pública? La Ley de Inversión Pública dice que la sociedad tiene que participar en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas.
Pues yo voy a hacer acopio de la Ley de Inversión Pública y Planificación y viendo todo el contexto y tomando muy en cuenta lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que vincula a las pymes a las compras públicas, incluso hay indicadores que tenemos que cumplir nosotros, y tiene dos ejes transversales, que es el de género y el de medio ambiente. Bien. Con ese scope, como dicen, como ese panorama legislativo, entonces nosotros hemos asumido lo que nosotros llamamos el modelo dominicano. Y es un modelo que en un momento me gustaría que pudiéramos verlo, pero que sobre todo lleva a que la Dirección de Contrataciones Públicas se convierta en un promotor del mercado público. Bien. Permítanos hacer una pausa y continuamos ya con el desarrollo definitivo del programa. Claro. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, están desarrollando un programa interesante, que es el primero de dos, con doña Yocasta, doctora Yocasta Guzmán Santos, que es la directora general de Compras y Contrataciones Públicas. Usted, en el segmento anterior, hacía en su exponencia, que la verdad que hay que felicitar a doña Yocasta, tiene una capacidad de no se puede dejar que hable. Usted dijo algo como así tan sutil, que yo creo que no es justo que lo dejemos sin que yo le reitere la pregunta o le recuerde esto. Nosotros somos todavía un país que se supone que tenemos una baja calificación de transparencia. Todavía más mediático el asunto, pero salen por ahí todavía que nosotros no tenemos tanta transparencia, que hay corrupción, etcétera. Sin embargo, usted dijo en su exposición anterior que como que estamos siendo ejemplos de otros países. ¿Y cómo es eso, doctora? Porque ahora sí me sorprende a mí. Mira. Sobre todo cuando el candidato opositor, el que cree que va a ganar, que no va a coger más del 20, dice que el Estado compra 250 mil millones de pesos y que el 50% se distrae y que con eso es que va a aumentar a los policías y a los guardias. El uso. Mira, yo digo que con el tema de la corrupción, siempre va a haber corrupción. Ahora, con el tema de la transparencia y la publicidad, y no solamente con el tema de la transparencia y la publicidad, sino también con el acompañamiento que nosotros le estamos dando a los proveedores. Nosotros decimos la publicidad no es suficiente. Y por eso nuestro modelo ha sido exitoso, porque nosotros capacitamos, impartimos talleres, hemos diseñado herramientas para crear institucionalidad incluso entre la relación entre el proveedor y la institución. Porque normalmente se dan esos canales de comunicación, pero no son formales. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros vamos a organizar lo que se llaman ruedas de negocio y ahí todo el que quiera va a poder hablar con las unidades de compra que quiera hablar, pero de manera institucionalizada, que han dado un resultado excelente. En la última que hicimos el año pasado, la tercera, la mitad de los que participaron en procesos y de esa mitad el 50% resultó adjudicado. Es decir, que son herramientas que están demostrando ser efectivas. Normalmente a nivel internacional los órganos rectores de compras no se involucran en la parte operativa y yo digo que ese es un gran error. Porque la administración no puede estar lejos de los ciudadanos. En el caso específico de contrataciones públicas no puede estar lejos de los proveedores, no puede estar lejos de la sociedad. Tiene que crear canales de comunicación fluida entre los proveedores, la sociedad y las instituciones. Eso que ha hecho que nosotros teníamos, y yo digo, ahí tenemos los datos,
Nosotros decimos, todavía tenemos 3 años y 6 meses haciendo este gran esfuerzo por echar adelante el sistema. Y los datos que nos dicen, de 19.800 proveedores que teníamos, ahora tenemos más de 58.000. De unas 2.000 mujeres que teníamos como proveedoras, ahora tenemos más de 13.000. Pero luego tenemos proveedores en todas las provincias, que antes todo se concentraba aquí en el Distrito Nacional y en Santo Domingo. Ahora tenemos en todas las provincias proveedores, mujeres proveedoras en todas las provincias también. Pero eso va en la dirección que también prometió el presidente Medina de descentralizar las compras y contrataciones para que tengan un impacto a nivel nacional. Para que la gente que tenga un negocio que quiera venderle al Estado pueda suplirle. Ejemplos de eso. Ahora, yo digo que, y ahí me gustaría que nos detuviéramos un momento, compras públicas, y eso es algo, una hipótesis que nosotros hemos desarrollado, yo digo que es un tema puro de gestión pública. Porque todo lo que el Estado, todo lo que la administración necesita, tiene que pasar por un proceso de compra o contratación. Porque así lo exige la ley. ¿Por qué? Porque son fondos públicos. Entonces, si es pura gestión, tengo que ponerle atención. Porque si tengo una gestión que no es fluida, entonces le doy la justificación perfecta al que no quiere cumplir para que no cumpla. Porque va a decir, yo no puedo cumplir esa ley porque es muy rígida. Y luego tenemos un sistema de planificación y un sistema de presupuestación, que si no funcionan o si están desarrollándose igual que como está desarrollándose el sistema de compras ahora, tiene que tener ciertos ajustes. Y eso pasa en todos los países, en unos más que otros. Lo que yo sí he notado, y eso lo he comprobado porque me tocó ser presidenta de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, me he ocupado de ver lo que están haciendo otros países, comparto con los colegas a nivel internacional. Nosotros lo que somos muy sinceros y decimos los problemas que tiene el sistema. Porque decimos que si no se verbaliza eso y si no se ve como un problema y no se incorpora en un plan de acción, no va a pasar nada. Somos transparentes para decir la deficiencia nuestra. Claro, porque es la única forma. Usted tiene que ser crítico con lo que está mal. El presidente tenía un eslogan la primera vez, corregir lo que está mal. ¿Cómo si yo no identifico lo que está mal puedo corregirlo? Cuando nosotros llegamos a la institución, una de mis primeras entrevistas, yo digo que nuestro enfoque principal es en la publicidad. Y un periódico dice, oigan eso, lo que está diciendo la directora de compra, gran cosa, que su gran objetivo es la publicidad. Pues mire, si no hay publicidad, no hay nada. Y nosotros teníamos poca publicidad, entre otras porque la ley establecía que la comparación de precios, que es lo que más se utiliza, yo podía seleccionar del registro de proveedores 3, 5 proveedores y entre esos entonces distribuía el pastel. Nosotros dijimos no. El presidente lo primero que hizo fue emitir el decreto 543, que obliga a esa publicidad. Y que en todos los países a nivel internacional no es así. Somos el único país que lo está haciendo. Pero es el único país que desarrolló con recursos propios una aplicación, la aplicación Compras Dominicanas, que está de manera gratuita, para que la gente reciba en su celular esas notificaciones de los procesos a los que ya se ha inscrito. Y luego hay un compromiso del país que lo asumió el gobierno, lo está asumiendo con presupuesto nacional, que es el portal transaccional. Está ya en 30 instituciones. Y ese portal, ¿qué es? Todo el proceso de compras va a ser transaccional, todo en el sistema, desde la convocatoria hasta el pago y la recepción. Es decir, que nosotros estamos ahora mismo en esos niveles de transparencia. Entonces nosotros decimos, es muy fácil criticar, es muy fácil decir yo voy a hacer. Nosotros tenemos la ventaja que podemos decir hemos hecho. Y hemos hecho en 3 años y 6 meses un cambio que ha sido tan radical
que, como usted decía, estamos siendo tomados como referencia. Pero no estamos siendo tomados como referencia porque sino porque nos hemos arremangado la manga a trabajar con la gente, a ayudar a que la gente pueda participar. Porque si no, los sistemas de compra son una barrera de entrada del que necesita trabajar. Porque en países como los nuestros, y así es en todos los países de la región, las empresas son grandes empresas. No, el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas, entre 1 y 10 trabajadores. Muchas de esas son mujeres, muchas son madres solteras. Entonces yo nada más voy a tener un sistema de compra que funcione para el 3%, no. Y así es que están funcionando muchos sistemas de compra. Nosotros decimos, no puede ser así, porque esa es la primera exclusión. Y lo que planteamos es que en un Estado social y democrático de derecho, las compras públicas tienen que ser inclusivas, igualdad de oportunidades darlas y ser transparentes. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. ¿Cómo no? Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. El día de hoy, como ya ustedes habrán podido observar, estamos teniendo un interesantísimo conversatorio con la doctora Yocasta Guzmán Santos, quien es la directora general de Contrataciones Públicas. Y el tema, obviamente, está relacionado con las funciones de esa entidad y con todo el esfuerzo que se ha venido haciendo para que los fondos públicos puedan ser manejados de la manera más transparente posible, tal y como lo ha prometido el presidente de la República en múltiples oportunidades. En este tema y en lo que usted mencionaba, doctora, antes de la pausa, cuando usted hablaba de que muchas de estas entidades trabajan para el 3% de las empresas, ¿verdad? Así es. Y uniendo eso con la promesa del presidente de democratizar el sistema de contrataciones públicas, a nosotros nos gustaría que usted nos diera alguna pauta o nos indicara cómo se ha hecho usted para cumplir con esa promesa del presidente y para que las pymes puedan ser más activas en todo este proceso, en esa dirección, ¿no? Claro. De democratizar el sistema de contratación pública y de descentralizar sus funciones para que sea realmente un trabajo a nivel nacional. Claro, mira, ahí nosotros volviendo a la Constitución tiene un artículo que dice que el presupuesto nacional tiene que distribuirse equitativamente en el territorio. ¿Y qué había pasado? Que todo se compraba aquí. Eso era como cuando los cheques decían que se hacían en la capital, ¿verdad? Pues las compras igual. ¿Y qué pasa con la gente en los pueblos? Donde si yo necesito butaca en Pedernales, tengo que llevarla desde Santo Domingo. O la importo. Habiendo aquí una cantidad enorme como de hacía talleres. una secretaria de educación anterior Bueno, que prefería importar. no, pequeña mire, ferretería, nosotros ¿verdad? decimos una cosa, y con lo que usted señalaba del 97% de las empresas que son, no solamente en el país, en toda Latinoamérica, las MIPYMES son las mayorías. Entonces nosotros decimos, los sistemas de compra no pueden estar de espaldas al mercado de cada realidad. Yo no puedo pensar, porque sería, todos los países protegen a sus nacionales, yo no puedo pensar en que yo les voy a dar comida a uno cuando yo importo. Yo tengo que pensar en el mío primero. Y si después entonces necesito comprar fuera, lo hago. Y eso para mí ha hecho como el punto de inflexión en la administración pública, porque es una forma de trabajo totalmente diferente.
En lugar de yo tener 3 grandes empresas a las que le adjudico todo, yo tengo cientos de contratos que tengo que administrar. Y eso requiere una carga o implica una carga de trabajo extraordinaria para la que las instituciones no estaban preparadas. Todavía no estamos preparadas. Pero yo digo incluso que eso tiene un efecto tan grande que es una forma de legitimar a la administración pública ante la ciudadanía. Por ejemplo, usted hablaba del día de la proclamación del presidente. ¿Quiénes fueron los 2 que pusieron como testimonio, que presentaron testimonio? Una panadera, que se llama Mayra, y un zapatero, que se llama Jorge. Jorge lo conocí yo, que iba a un programa y le pido a la gente de Adocalza, que un zapatero que haya participado que lo lleve para que dé su testimonio. Y Jorge nos dice cuando hablamos con él que él había aprendido el oficio de zapatero, como lo han aprendido lo de San Francisco, lo de Moca. Y ahí él me dice, doctora, yo me enteré de las licitaciones por la Asociación de Adocalza y me preparé. En la primera adjudicación Jorge se ganó un contrato de 12 millones. En la segunda uno de 14 millones. Y ya en lo que va del gobierno se ha ganado casi 48 millones de pesos. Un señor zapatero. Yo le dije, Jorge, ya tú no te llamas Jorge, te llamas Don Jorge. Sí. Y Mayra, que hay un video que yo quiero que veamos en un momentito. Mayra es una panadera, una señora, una mujer sencilla. Y cuando veamos ese video vamos a ver todo lo que hay detrás, que ahí es que yo digo que tienen las instituciones el protagonismo para que Mayra o Jorge puedan participar. ¿Quiere que lo pasemos ahora, doctora? Sí, vámonos a pasar para que la gente lo disfrute tanto como yo. Y si hay tiempo volvemos a bajar acá al estudio para ese segmento. Pero ya Jorge entonces sigue desarrollando su empresa. Claro, ya Jorge. O Jorge con su dinero se ha comprado ya 2 jipetas. No, Jorge está fajado. Y lo lindo es que cuando yo vi ese video que presentaron el domingo, Jorge está hermosísimo, señores. Ajá. Se le nota el brillo. Se le nota el brillo. Yo dije, no, pero esto no puede ser Jorge. O sea, cuando Jorge no tenía cuarto era pobre. No, señores, la prosperidad se nota. Eso se ve. Jorge está precioso y yo me siento, óigame, más que orgullosa de haber contribuido a esa prosperidad de Jorge. Bueno, esperamos que Jorge tenga suficiente formación de valor, de familia, para que mañana no se busque una querida, una jipeta. Claro. Que pasen ya sí, que lo pasen. Yo no pensaba nunca que yo en tan poco tiempo yo iba a avanzar tanto, porque a través de yo ser proveedora del Estado, yo he podido comprar una furgoneta, he podido comprar una planta de 25 kilos, he remodelado mi panadería, he comprado otras maquinarias y jamás en mi vida pensé que en tan corto tiempo yo iba a avanzar tanto. El desarrollo de la pyme es algo extraordinario, porque más el apoyo a la mujer. Anteriormente, yo no había entrado porque yo pensaba que había que sacar demasiados papeles para tú poder ser una proveedora del Estado. Entonces era Francisco Capellán, el presidente de UNPI, me dice, sí, tú vas. Digo, ¿que yo voy? Sí, hay una reunión, tú tienes que asistir a la Hotel Lina. Yo fui. Entonces en Inaví, el que tiene que ver con todos los fiscales allá, me abrió todas las puertas, me dijo, mire, así. Y en muy poco tiempo saqué la certificación Mi Pyme, mi proveedora del Estado. Y entonces había mucho papeleo que en ese tiempo los pusieron a 14, los redujeron bastante. Y yo en menos de 15 días pude tener toda la documentación. Cuando yo fui, que llevé el sobre A, me dicen mis compañeros, ¿que tú pasaste? Sí, pasé. ¿Y tú tenías todos los documentos tan pronto? Sí. Y después cuando me tocó el sobre B, también pasé. Entonces después cuando me fueron a hacer la evaluación técnica, me dijeron, wow, es pequeña, pero hay higiene y hay calidad. Entonces me dijeron Inaví que tenía que llevar una demostración del producto.
primero me dieron una clase de cómo hacerlo. Y hasta la fecha me ha ido bastante bien. Las escuelas que yo suplo ahora son 12. Y todas me dieron certificación el año pasado por mi calidad, higiene y que llego a tiempo. Bueno, doctor, tú tienes su Mayra ahí ya. Bueno, yo tengo muchas Mayra y muchos Jorge. Y ahí yo quería pasar ese video, porque ese es un video que hicimos en un programa que presentamos el 30 de diciembre. Siempre para fin de año queremos hacer algo donde tengamos los testimonios de los proveedores. Nunca yo le he dicho a un proveedor lo que tiene que decir. Lo invito y le digo, di lo que tú piensas, sea bueno o sea malo. No me interesa. Y como tú lo piensas. Y entonces, ¿qué dice esa señora? Y ahí yo digo que en ese video está lo que es el modelo dominicano. ¿Qué dice la señora? Ella dice, quien me invita es el presidente de la asociación, que me dice, sí, tú puedes hacerlo. Y ella dice que yo puedo hacerlo. Sí, tú puedes hacerlo. Es decir, él le da ese primer empujón. Ya. Lo invita a una reunión. Luego comienza el proceso, ella da su paso, ¿verdad? Y comienza a buscar todos sus papeles. Luego está INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que también hace su parte, le evalúa. Y luego el financiero de INAVIE le ayuda a que ella pueda preparar sus papeles. Y la Asociación de los Pequeños Empresarios de la Harina, ¿qué hizo esa asociación? Contrató un abogado y contrató un contador para ayudarlo a ellos a organizarse y se preparar sus papeles. Y luego ella pasa. Yo no sé si ustedes notaron, pero yo en el momento no lo capté tanto y luego viendo cómo el léxico de esa panadera ha cambiado. Sí. Señores, hablar de sobre A, sobre B, evaluación técnica. Eso es demasiado. Sí. Permítanos hacer la última pausa y quiero hablar de Mayra con usted y sobre la estructura de su negocio, cómo ha cambiado. Sí. No nos corten, amigos. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica y la conversación que tenemos con la doctora Yocasta Guzmán Santos, directora general de Compras y Contrataciones Públicas. Ya estamos en la última parte de este primer programa. Cuando se dice que es importante comprar primero lo que se hace, se fabrica acá, y veo a doña Mayra muy entusiasmada, muy espontáneamente entusiasmada, porque ciertamente eso no es un guión preparado. Pero a mí me preocupa, y me gustaría que usted le reiterara a los amigos de Agenda Económica, comprar por comprar simplemente porque está hecho acá, o también se ocupan de que haya calidad, porque es muy difícil a veces que un producto, porque sea dominicano, haya que comprarlo cuando no tenga calidad. También no es bueno que se manipulen las calidades para poder comprar el extranjero y decir que el dominicano no sirve. O sea, claro. ¿Cómo trabaja ahí contrataciones, compra y contrataciones, y cómo han desarrollado a Mayra? Mira, normalmente hay un principio y nosotros decimos, si usted no paga por un Mercedes-Benz, usted no puede pedir que le den un Mercedes-Benz. Es decir, que el Estado, por ejemplo, en el caso del desayuno escolar, fija... Diga un Lexus mejor. Bueno, un Lexus, un Jaguar, un Skoda, sí, lo que eso sea, un Volkswagen. Eso beneficia a don Antonio. Sí, un Volkswagen, lo que sea, pero usted por lo que paga es que tiene que exigir el requisito. Hay un principio en la ley que se llama el principio de razonabilidad, que usted no puede pedir nada más que lo que sea necesario. Si nos vamos a pan, el pan es un producto que no es sofisticado,
que cualquiera puede hacerlo y que normalmente lo que hace esta gente es que toda su vida ha hecho pan y lo que tiene es un mercado nuevo. Entonces yo no necesito a Mayra enseñarle a hacer pan, sí necesito enseñarla a preparar las galletas fortificadas y por eso en el video ella dice que le dieron unas clases. Sí. Y es que Inaví les enseña, porque esas galletas fortificadas tienen minerales, vitaminas, correcto. es un poco de suplemento de cualquier carencia que puedan tener los En niños. polvo que le echan esas cosas. Sí, le echan en polvo y entonces preparan la mezcla para que cuando se coman la galleta tengan también esos nutrientes. Y son riquísimas las galletas a propósito. Yo las he comido y normalmente las distribuyo y la gente lo que dice es que son exquisitas. Entonces, yo no la tengo que enseñar a ella. Eso es lo que nosotros decimos, lo que hemos tratado de implementar en el país. Un modelo donde, con la información que yo tengo del mercado, el diseño de procesos simplificados, donde yo lotifico los procesos. El año pasado fue que la Unión Europea emitió una directiva para lotificar, porque también tienen problemas con las pymes allá. Quienes se estaban llevando todo eran las grandes empresas y no había desarrollo. Y ellos el año pasado comenzaron a lotificar. ¿Y ustedes saben cuándo nosotros comenzamos a lotificar? Desde que llegamos, los sorteos de obras. En lugar de usted tener 3 empresas con 300, 400, 500 millones de pesos, usted tiene cientos de empresas que tienen cada uno una obra de entre 78 y 35 millones de pesos. Pero le cambia la realidad. Entonces no son cosas sofisticadas. Los zapatos, se traían zapatos plásticos importados y los zapatos que están haciendo los dominicanos. Nosotros tenemos unos zapateros en San Francisco, en Moca, en Santiago, y los 2 de San Francisco son hermanos, uno de los que están participando y que han resultado adjudicados. Y que ellos dicen, doctora, mi abuelo era zapatero, mi papá era zapatero y mi hermano y yo somos zapateros. Entonces, si yo tengo una necesidad que lo puede suplir el mercado local, yo no tengo por qué irla a comprar fuera. Sobre todo porque primero van los míos. Primero va la gente de este país. Con calidad. Con claridad, sobre todo porque mira lo que sucede. Muchos de los proyectos incluso que se articulan tienen como objetivo que las pymes puedan exportar, porque nosotros no tenemos un mercado tan grande. ¿Cómo va una pyme a exportar si el mismo Estado no se ocupa? Hay una entidad que se llama el Indocal, de establecer criterios para que tenga calidad el producto, lo vende en el mercado nacional y cuando se le presente la oportunidad, porque ya ha crecido, puede exportarlo. Solo no lo va a poder hacer, Mayra no lo pudiera hacer, tampoco Jorge lo pudiera hacer, ni ninguno de los que están trabajando en este tema. Pero con la ayuda del Estado, con el apoyo, y yo digo que para mí eso es lo mejor que tiene el tema de compras públicas trabajadas de esa forma. Usted cambia políticas asistenciales y clientelares por políticas de desarrollo. Mayra se tiene que levantar a las 4 de la mañana. ¿Todo lo que Mayra produce es lo que le está vendiendo el Estado? No, y ella tiene también, otra cosa? claro, porque ella tenía su panadería, ella lo que tiene ahora es un mercado seguro. Entonces ya Mayra está pagando impuestos. Claro, pero es que para venderle al que Estado. Antes no pagaba impuestos. Dice la Dirección de Impuestos Internos que nosotros somos el mejor cliente de ellos, porque todo el que va como a inscribirse como proveedor. Y Mayra no se queja de pagar impuestos. Tenemos problemas con los impuestos por lo siguiente. El Estado no paga a tiempo, tienen que avanzar el ITEVIS y impuestos internos cobra multa y mora. Entonces tenemos una trampa ahí, en el sentido de que cómo tú me puedes pedir que te pague si tú me tienes asfixiado porque no me ha pagado. Entonces ahí tenemos, ese es el gran problema que tenemos ahora, el sistema además, impositivo. Con ese avance que tienen que hacer. Pagando un ITEVIS, no cobrando. Le está quitando el capital de trabajo. El capital de trabajo. Entonces, tienen que irse en todas partes donde este mecanismo ha funcionado, para mí el modelo es Brasil. Brasil tiene un método que es simplificado y ellos tienen una figura que se llama el microempresario individual, donde yo, microempresaria, por una cuota determinada, tengo derecho a inscribirme en la renta y por eso recibo el sistema de seguridad social.
Y es un pago único que cubre todo lo que yo tenga que cubrir y es razonable. Ahora, el año pasado, Lo que habría que hacer, doctor, entonces, que hay una retención del ITEVI, de la institución. Eso se le ha prometido a las listo. pymes y es parte de las promesas que Claro, tenemos pendientes. Yo te voy a retener el ITEVI cuando te lo pague. Claro, porque solo eso, más que se establezca un tiempo para los pagos, óyeme, es lo que nos falta. Claro. Porque, ¿qué dice normalmente en los países? En los países te dicen, en Estados Unidos ellos te prometen pagar en 30 días, pero dicen al mismo tiempo, yo sé que no te voy a pagar en 30 días porque hay una burocracia y un requisito, porque es dinero público que tengo que cumplir. Correcto. Pero que ellos te dicen, por cada día adicional a los 30 días, te voy a pagar intereses. Ya. Si no, lo que tú haces es que estableces el tiempo máximo en el que tú me vas a pagar 30, 60, 90, lo que fuere, y una vez esté establecido ese tiempo, la banca va a poner en funcionamiento herramientas para apalancar a las pymes, pero necesita el tiempo de pago. Sí, Sin eso, en el pasado, no puede. cuando el Estado se quedaba sin que no le pagaba al suplidor, se quedaban a veces con 30 y a veces 50 millones de pesos con impuestos incluido ITEVI. Tú tienes que adelantar ese ITEVI, entonces al final no te pagan tampoco. Aun cuando tú no hayas Entonces cobrado. pierde el ITEVI, Claro. pierde lo que vendiste y quiebra. Eso Quiebra, es quiebras, una claro. distorsión Es que una afecta distorsión. Entonces realmente eso el creó sistema mucho problema productivo. porque muchos empresarios, muchos comerciantes lo que hacían era que duplicaban y triplicaban el valor del producto por si acaso yo voy a, Claro. a librarme. No cobro, o Mira, además para cubrir el Eso es costo para de no cobrar a librarme. tiempo. Mira, O después si tengo que sobornar que no se está dando ahora. eso que tú dices es tan cierto que hablamos de la calidad del gasto, ¿verdad? Y nosotros decimos, nosotros no podemos pedir precios razonables porque no tenemos tiempos de pago. El que te habla de que el proveedor le está dando un plazo razonable no te está diciendo la verdad. El proveedor que entra al sistema por primera vez puede cometer el error, pero la segunda vez no lo va a hacer. Y lo que tú tienes es que te meten en el precio el financiamiento, porque es que de alguna manera tienen que cobrarlo. Si Y el no, yo riesgo. voy a trabajar para ti y no puede ser. Como el sistema debe funcionar, no es para que los Aún proveedores... así ha mejorado mucho y por eso el presidente dice que ha hecho mucho con tan poco. Claro, Pero- y es un proceso. Antes el problema era que yo no me enteraba de que podía participar, ni sabía lo que el Estado compraba. Ahora, ¿cuál es el problema? El sistema de pagos y el impositivo. Sí. Y luego ya todo va a seguir en un proceso que va a culminar, yo digo, sentando un precedente en el tema de las compras públicas Doctora, a nivel de la región. tenemos que darle fin a este primer programa. Pero yo no puedo dejar de decir que ya tenemos un puesto en Megacentro. En el segundo programa te va a decir todo No, eso. déjame decirlo en este y en el otro. Hay un puesto en Megacentro, en Punto Gov, que tiene la Optic, donde ya estamos Ok, dando los en servicios. Megacentro. En Megacentro. Ok, La gente pero- de Santo Domingo Pero en que el siguiente vaya. programa vamos a hablar del portal, Claro. vamos a hablar de Jorge Así es. y de la equidad de género. Así ¿Está bien? es. Y de otras cosas que se así nos ocurren, es. ¿verdad, Luis? Porque Claro. son muchas las cosas que tenemos. No sabía que, mira, de verdad, confieso, no sabía que eran tantos puntos. Sí, esto tiene una riqueza, y sobre Bueno, todo una riqueza nos vemos en el próximo interesante. programa, señores. Manténganse atentos, que este es el primero de 2.